Sobre Super David Diem Fútbol Club. Ay, la nostalgia de aquellos años. ¿Cómo no tener nostalgia? Eran unos años buenísimos. Hemos disfrutado en este país de un gran bienestar y de una gran prosperidad durante todos aquellos años, los 70 y los 80. Fundamentalmente, los 90 también, pero ya empezaba un poco el declive. Fueron unos años muy fructíferos culturalmente y donde tuvimos aquí en Madrid muchísimas cosas. Los niños que éramos niños en aquella época, ¿no? Veíamos el equipo A y nos gustaba todos los niños del barrio. Yo vivía aquí en este barrio. Antiguamente esto era como vivir en un pueblo, porque todavía no se había construido la estación de metro. El metro nos lo construyeron, si mal no recuerdo, en el año 91 o 92, no lo sé, pues por ahí está. Y fue cuando cambió, totalmente el barrio cambió con la llegada del metro. Ya la gente, pues todo el mundo al metro. Yo estaba estudiando en la facultad y yo para irme a la facultad me tenía que madrugar, me tenía que ir corriendo, un montón, tenía que coger varios autobuses para llegar allí y sin embargo pues me vino muy bien cuando construyeron el metro, que además tenía línea directa con la facultad, la línea por la que todo cambió. Pero antes nosotros vivíamos aquí y esto era pues como una especie de pueblecito. Siempre ha sido ciudad, ha sido un barrio comercial y muy cerca del centro de Madrid. Nosotros, desde niño, yo estoy acostumbrado a ir al centro y volver. Lo que más hacíamos, estábamos mucho por la Gran Vía, pero ya cuando nos pusieron el metro ya era verdaderamente poder moverte por todo Madrid y ya fue pues no parar en casa. Pero antes, cuando éramos más niños, nosotros nos pasábamos las tardes por aquí, esto era como un pueblo. Nos conocíamos todos los niños del barrio. Yo sé que incluso hoy en día las parejas que tienen niños y tal, pues siguen haciendo un poco esa vida. Lo que pasa que, bueno, hoy en día pues ya hay metros, hay multitud de medios de transporte, incluso si son un poco avezados, pues se pueden ir en patinete, incluso. Nosotros no, nosotros los patinetes era una cosa para jugar los niños, pero nosotros no íbamos en patinete. Eran tiempos buenos, teníamos kioscos, comprábamos revistas y tebeos en los kioscos. Nosotros no decíamos todavía cómics, eso ya fue después, los tebeos. Y no había mucha distinción entre un tebeo de Pumby, uno de Flash Gordon o uno de Batman. Estaba la editorial Bruguera, había unas cuantas editoriales que traían ese tipo de tebeos y nosotros pues fuimos los primeros, los niños con los kioscos. De hecho, yo era amigo del kiosquero, o sea, el hijo del kiosquero pues era uno de mis amigos de la pandilla. Nosotros jugábamos por aquí, por el barrio, jugábamos mucho, jugábamos a la guerra, jugábamos a los soldados. Esto fue porque se puso de moda la serie El Equipo A. Nosotros la veíamos siempre. De hecho, llegaba el momento de la tarde que nosotros nos íbamos a jugar por la tarde y tal, luego a la hora que ponían el Equipo A, que no me acuerdo si a las 7 de la tarde o a las 8, ya nos subíamos para casa a ver el Equipo A. Y nos subíamos muchas veces
cada vez a casa de un niño. Nosotros lo hacíamos físicamente, no como ahora que hay muchísima comunicación, pero todo a través de la red, todo a través del ordenador y cada uno está en su casa. Se fomenta mucho más la comodidad casera y el individualismo. Nosotros lo hacíamos físicamente, o sea, nos vamos a casa de Jorgito, nos vamos a casa y allí veíamos el equipo A y llamaban: mamá, ¿podemos ir al equipo A? Entonces la madre de uno de los niños pues le tocaba hacer la merienda para todos los niños y tener a todos los niños en su casa. Eran tiempos muy buenos. Eran todas las madres del barrio, eran un poco madres de todos. Yo tenía mi madre, pero es que luego la madre de mi amigo también era como mi madre. Y la madre había una que estaba separada y que la daban ataques de histeria y no sé qué. Y entonces esa y los niños no queríamos subir. Subimos una vez que estaba ahí con unos pelos. Nada, no queríamos subir ahí los niños, ¿no? Pero normalmente, pues, incluso, pues, me llevaron de vacaciones. Incluso me llevaron a su pueblo, a conocer su pueblo. En fin, era una vida preciosa, mucho más bonito, mucho más camaradería. Los niños éramos auténticamente niños, éramos pandas de amigos. Y si queréis ver alguna película donde se ilustre un poco cómo era esto, pues os recomiendo la película Cuenta conmigo, Stand by Me, basada en aquella canción Stand by Me, oh, Stand by Me. Bueno, una película que a mí no me gustaba, porque a mí yo de niño, Stand by Me, a mí no me gustaba Rambo. Me gustaba Rambo. A mí Stand by Me no. Pero bueno, ahora ya la he visto de adulto y me gusta mucho más. Películas como Los Goonies, tipo de pandilla de los Goonies. Así éramos los niños de aquella época. No teníamos tanta tecnología, no éramos tan tecnológicos, había mucha más camaradería y puedo decir que nos queríamos muchísimo. Éramos aunque siempre había uno que era el más. Pero bueno, películas como Los Goonies o esa copia, porque es una copia de Los Goonies, Stranger Things. Es una serie donde se coge el concepto de lo que fueron en su momento los Goonies para hacer una serie pues más larga y más moderna, estilo ochentero, pero sin embargo, fíjate que los Goonies no ha tenido continuación. ¿Qué cosas? Porque ha habido hasta Gris. He visto que hasta Gris tiene una precuela, lo cual me parece algo espantoso, pero ya hablaré en su momento. Y dentro de los juegos infantiles de aquella época, el jugar al fútbol en la plaza, el fútbol, por supuesto, el fútbol y la política eran lo más importante que había en España. El fútbol y la política. Y los domingos ir a la iglesia. Qué cosas, ¿verdad? Que se suele decir, no se debe hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Pero entonces, ¿de qué hablas? Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces no podemos hablar. Entonces, eso es como decir directamente, no puedes hablar. ¿De qué queréis que os hable? Yo hablo mucho de cine, pero claro, es que no todo el mundo entiende de cine. Me gusta una buena tertulia literaria, pero es que no todo el mundo entiende de literatura. A mí me gusta una buena conferencia y un posterior debate, pero es que no todo el mundo entiende de teología. Entonces, ¿de qué hablas? Pues la gente, el pueblo, pues se habla de la política, se habla de fútbol, y claro, es lo que había. En aquella época no había más. Le gustaba el cine, pero el irte al cine, pues era, hoy nos vamos al cine a ver una película. Había cines de estreno
y había otros de sesión doble en los barrios, porque muchas veces no te ibas al centro, te quedabas en el barrio. Y entonces ponían dos películas que intentaba el dueño del cine que tuvieran un hilo conductor y que fueran una la buena y otra un poco más mala. Primero ponían la más mala. Con menos presupuesto, película hecha con menos presupuesto. Por ejemplo, algunas de las primeras de Chuck Norris entraban dentro de esta categoría, la película más mala que ponían, ¿no? Y luego te ponían la buena. La buena pues era Rambo o Superman 1, la de Christopher Reeve, qué sé yo, Regreso al futuro 1, y antes pues te ponían otra un poco más malilla. Eso también lo han hecho después en el cine de verano con mucho acierto, pero también ha sucedido que algunas de las que entraban dentro de la categoría, por ejemplo, la primera de Rápido y Furioso, Fast and Furious, la primera, estaba concebida como una película para ser puesta en primer, o sea, somos como los teloneros, por así decirlo, como los teloneros, pero luego ha habido teloneros que verdaderamente pues han llegado también a ser grandes figuras, ¿no? Yo, por ejemplo, el último concierto que he visto, el telonero era un guitarrista que me dejó con la boca abierta, impresionado cómo puede una persona tocar la guitarra así. Este hombre se llama El Tuanguero, buenísimo, es buenísimo. Entonces, este hombre verdaderamente merece primera línea, ya lo creo que sí. En el concierto de Guns N' Roses, este último, los teloneros no eran ni más ni menos que los Pretenders. Pero hombre, Pretenders son un grupo que en aquella época obtuvieron un grandísimo éxito. Bueno, pues los niños jugábamos al fútbol en la plaza, rompíamos algún que otro cristal, le traíamos por la calle de la amargura al dueño del bar, de la plaza. Entonces, bueno, pues nuestros padres, pues mi madre en casa, viendo la televisión y haciendo las múltiples tareas que hay en la casa. Mi padre, estoy hablando por ejemplo de un sábado por la tarde, en el bar, con los amigos, y tenía amigos en el bar. Mi padre le conocía todo el barrio, era un auténtico relaciones públicas en el barrio. Y los niños pues jugando al fútbol en la plaza, jugando al fútbol y va, ale, ya ha dado un balonazo al cristal del bar. Ya tal sale y nos quita el balón. El drama es cuando coge y nos quita el balón. Entonces esto era muy peligroso. Nos había quitado el balón. Otra cosa también muy peligrosa que podía suceder es que el balón se va a la carretera. Nosotros estamos aquí en la plaza, tenemos ahí la carretera. Entonces, cuando el balón se va para la carretera, lo que no es extraño, pues a ver quién nos devuelve el balón. Hay que esperar a que cruce, muchas veces pasa un coche y se pincha el balón. Pero desde luego, no vaya el niño detrás del balón. Siempre había algún transeúnte en la otra acera que muy amablemente, incluso alguno a riesgo de su propia vida, pues cogía así el balón para el niño, así, y lo cogía. Era una vida distinta. Nosotros vivíamos aquí, yo entre semana me iba al colegio, estaba allí pues todo el día, mi madre trabajando, y era otra vida. Esto para memoria histórica. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay que buscar algún tipo de diversión más para los niños, menos peligrosa. Entonces, el jugar a las chapas, el jugar a todo tipo de juegos de mesa. En aquella época había videojuegos, pero los videojuegos era algo que se jugaba en sala. Existían salas de juegos donde
habéis visto retratada. Por ejemplo, el otro día estuve viendo la Capitana Marvel y tiene una buena donde hace ahí con una máquina, ahí estaba la máquina del Street Fighter, la máquina del Double Dragon. Yo el Double Dragon lo tengo instalado en mi Smart TV, pero es que no es lo mismo. O sea, ya puedo estarme, es como haber conquistado la televisión, ¿no? Pero no, es que tú te bajabas a la sala con un dinerito y tú ibas echando monedas y te echabas un Double Dragon, un Afterburner, tal. Luego había billares y futbolines y eran sitios muy agradables. Todo era mucho más social que ahora, porque ahora son sociales. Pero ¿qué sociedad es esta? Una sociedad enclaustrada, una sociedad donde cada uno está en su casa, metido en su casa, y tú puedes estar hablando. Mira, tú puedes tener, si manejas bien, puedes tener incluso varios monitores y estar hablando con muchas personas al mismo tiempo, pero no dejas de estar en tu casa. A mí muchas veces me recuerda a las naves espaciales de las películas de Star Trek, como si cada uno en nuestra casa pues tuviéramos una pequeña nave espacial y esto fuera pues ya la vida de las galaxias. Pero sin embargo, cómo nos sigue gustando ir a sitios, ir a reuniones. Nosotros jugábamos a las chapas y nos hacíamos auténticos torneos, todo tipo de juegos de mesa. Yo recuerdo de aquella época el Imperio Cobra, uno de los primeros juegos de rol de fantasía heroica que hubo. El Imperio Cobra, tremendo. Después salió el Imperio Cobra 2, que era un poco más sencillo, y estaba basado pues en los cómics de Conan el Bárbaro y en las novelas de Robert Howard, y había cíclopes. Bueno, era una barbaridad el Imperio Cobra. Yo he visto que lo tienen por ahí también, porque llegó un momento que ya crecí y ya pues cuando ya era un adolescente pues todo esto fuera. Mi padre también y mi madre, todo esto fuera, porque esto ocupa mucho espacio y el niño ya es mayor, tú ya eres un hombre, pues es verdad, pero ahora sí que ya soy un hombre y un poco más que un hombre, y ya resulta que me gustaría. He visto por ahí, gracias a Dios, que hay jugueterías que han vuelto a sacar todos estos juguetes. Otro de los juegos de aquella época, el Cluedo. El Cluedo fue tremendo, unas partidas del Cluedo, a mi madre le encantaba, descubrir quién era el asesino. Toda la familia aquí jugando al Cluedo. Se ha jugado mucho también al Trivial, ya más, y se ha jugado mucho también al Misterio. El Misterio era lo mismo que el Cluedo, solo que era el castillo del Conde Drácula. Y los personajes eran el Conde Drácula, Frankenstein. No me estoy refiriendo al gobierno, no estoy hablando de política en estos momentos, estamos hablando de... Eran Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estos eran los personajes. Había muchos juegos. Otro era el Risk. El Risk lo tenía un amigo mío y no te lo quería ni dejar tocar. Lo tenía guardado como si fuera una cosa de oro. Eso no se toca el Risk. Eso no se saca el Risk. Digamos aquí, oye, sácate el Risk. No. Y luego, otro juego también muy bueno, Distrito 21, que venía a ser como una especie de jugar a las damas, pero con ambientación detectivesca. Yo utilizaba los muñecos del Distrito 21 para luego jugar al Cluedo y al Misterio. Y también el Sinaí, un juego de guerra a través del desierto con los tanques y tal y cual. Nosotros jugábamos a esos juegos de guerra, pero tampoco influenciábamos a nadie ni hacíamos ningún mal. Simplemente jugábamos, no como ahora que, bueno, pues queréis hacerlo todo online y que todo lo vea todo el mundo. Nosotros no teníamos
ninguna gana de que nadie supiera nada de a qué jugábamos. Ahora sí, ahora yo lo desvelo, pues porque quiero contribuir, yo quiero contribuir a la sociedad. Entonces, pues todo esto lo cuento. Pero nosotros cuando éramos niños, nosotros disfrutábamos de todo, nadie se enteraba y no había cámaras, ni móviles, ni nada. Todo quedaba, lo pasábamos pipa. Para nosotros, en nuestra imaginación, aquello era el lugar más importante del mundo. Eso fue hasta que ya crecimos un poquito y abrieron el metro. Entonces ya cada uno para su lado. Mi amigo conoció a una chica, bueno, yo me fui a estudiar, me puse a estudiar teatro, luego me puse a estudiar, en fin. Nosotros hacíamos auténticos torneos de chapas. Nos lo pasábamos. Otro juego que había muy bueno de fútbol era el subbuteo. El subbuteo era tremendo y era un juego de fútbol en el cual se imitaba perfectamente. Es muy famoso, aunque eran los jugadores un poco, en fin, los jugadores están muy bien hechos, figuritas pequeñitas, pero tenía el problema de que se rompían fácilmente. Muy fácil, eran poco resistentes, eran un poco caros, vendían las figuritas por equipos. Tú te podías comprar, por ejemplo, en el subbuteo que venía el Benfica, yo tenía el Benfica y no sé si era la selección de Italia o cuál otro era. Eran 2 equipos. Y luego pues te vendían los equipos de subbuteo en cajitas y tú podías ir a la juguetería, comprabas el equipo tal, el equipo cual. Y entonces pues eran bastante caros. Entonces compraron y luego resulta que eran muy endebles, se rompían fácilmente los niños jugando. A nosotros no nos gustaba el subbuteo. Nosotros usábamos el campo, lo que es el campo del subbuteo así, un tapete verde. Lo utilizábamos para jugar con las chapas y algunos utilizaban el balón del subbuteo y las porterías sí. Las porterías eran estupendas. Las porterías del subbuteo eran las que usábamos, efectivamente. Algunos usaban también el balón del subbuteo, pero era demasiado grande para las chapas. Entonces, nosotros jugábamos con un balón hecho por nosotros mismos, que lo hacíamos con papel de plata y lo hacíamos así con papel de plata, con papel celo, puesto así. Algunos, los más mañosos, incluso lo recubrían con papel y pintaban los cuadritos del balón y después lo forraban y con eso jugabas perfectamente porque era ligero y pues que el balón del subbuteo no podías jugar con él con las chapas porque es que arrasaba con todo, demasiado grande. Entonces, las porterías eran perfectas y el campo del subbuteo muy bueno, pero un poco pequeño. Nosotros necesitábamos un campo bastante más grande para 2 equipos de chapas que nosotros las hacíamos pues con una chapa de Coca-Cola, una chapa de Cas, de agua, de la botella de agua, de la Coca-Cola. Fundamentalmente lo que bebíamos era Coca-Cola. Utilizábamos las chapas y metíamos dentro de la chapa la foto del jugador. En estos casos, lo que se solía hacer era recortar la cara del jugador que tú querías poner en la chapa. Nosotros cogíamos las fotos de los jugadores de los cromos repetidos. En aquellos años era general que todos los niños hacían su colección de cromos. O sea, tener el álbum de cromos, los niños, era una cosa general. No quiere decir como ahora que hay multitud de colecciones, multitud de cosas, uno está haciendo unas, otro está haciendo otras. Aquí en general todos los niños del barrio, todos los niños del colegio, lanzaban una colección así que fuera muy puntera, pues todos los niños la hacían. Entonces, todos los niños, había algunas veces 3 o 4 álbumes,
Había en los colegios un mercado de cambio de cromos. Veo que algunos incluso todavía echan de menos aquello y ahora lo hacen por internet. Hay grupos donde vamos a quedar para cambiar cromos. Había un auténtico mercado y era una de las cosas que hacíamos en los recreos, era cambiar cromos. Tú te llevabas los cromos repetidos y lo hacíamos estupendamente con una goma, este de esta colección, esta de otra, y había algunos negociantes que verdaderamente aquello era una auténtica escuela de negocios. No sé cómo enseñarán ahora en las escuelas de negocios, en los MBAs, pero vamos, que aquello nosotros tuvimos ahí una auténtica escuela de negocios, pero vamos, con el tráfico, el cambiar cromos, había incluso quienes pretendían venderlos, habría quienes cambiaban tal cromo por tantas chapas, había tráfico de cromos, de chapas y de canicas. Yo las canicas nunca se me dieron bien, no eran lo mío las canicas, pero había así gente que, esta canica, mira esta canica, y me das 10 cromos. 10 cromos, ¿cuáles? Y hacías así, los pasabas. Había algunos que eran auténticos tahúres. Había algunos que los ponían los cromos así y decían los que salga tal. Había algunos que eran trileros. Entonces, pues es una auténtica escuela. Bueno, nosotros con los cromos repetidos, porque siempre sobraban cromos, pues recortábamos. Había incluso algunos que compraban el doble de cromos para hacer el álbum y al mismo tiempo querían tener también el equipo completo de chapas. Entonces tenían que tener por partida doble, tener el álbum completo. Hubo mucha gente que lo completaba. Yo llegué a completar un par de ellos, pero no de fútbol. También había otro tipo de colección. Sí han montado toda una franquicia alrededor de todo esto y han sido auténticos divulgadores de toda la cultura. No sé si podríamos llamarla cultura. Bueno, es cultura, desde luego. Mejor que no tener cultura o ser un iletrado. Vamos, no es cultura en el sentido literatura clásica. Era una cultura de aquellos años, lo que se ha venido a llamar la cultura pop. Quienes montaron una buena franquicia alrededor de todo esto fueron los de Yo Fui a EGB. Empezaron con unos libros recopilatorios, con una página web, con los foros, y bueno, pues podéis acudir a ellos porque saben muchísimo y tienen toda la documentación al respecto. Yo os hablo de memoria y también pues recordándome un poco con documentación y tal. Nosotros utilizábamos, si mal no recuerdo, que Panini lleva editando los álbumes del Campeonato Nacional de Liga desde el año 1972 hasta hoy. Yo he comprado el álbum de cromos este verano, el último. Yo los que más recuerdo, los tengo en mi memoria fuertemente, son los de la Liga 1981-82. Recuerdo perfectamente esta portada. También la del 82-83 y la del 85-86. Estos años, desde el 81 hasta el 86, pongamos. Estos eran los álbumes que utilizábamos para hacer los equipos de chapas. Ya os digo que había que comprar doble de sobres. En cambio había otros que no hacían el álbum, no hacían la colección de cromos y solamente compraban los sobres para hacer el equipo de chapas. Era ciertamente muy bonito, era un coleccionismo también, y bueno, pues había algunos que tenían unos equipazos de chapas, con las chapas todas impolutas,
todos los jugadores bien puestos y plastificados. Entonces, cuando te tocaba jugar contra un chaval de estos, pues venía a ser el equivalente a que te tocara jugar con el Bayern de Múnich. En tal caso, mi equipo de chapas era pues un equipo así como podía ser el Rayo Vallecano, por eso a mí me gusta mucho el Rayo. Yo de pequeño era del Atleti, por la proximidad que teníamos aquí lo teníamos aquí muy cerquita, el Vicente Calderón, y íbamos allí y vivimos en el Vicente Calderón el Mundial del año 82 en España, donde fui a ver a la selección de Francia y pude ver en acción al mismísimo Michel Platini en uno de los partidos. Luego los demás los vimos por televisión, pero se respiraba el ambiente. Yo era del Atleti, ahora me gusta más el Rayo, y yo verdaderamente pues mi equipo de chapas era como un Rayo Vallecano o como un Deportivo Alavés, digamos, mientras que te tocaba ir a jugar a casa de este chaval y era pues como si te tocaba ir a jugar con el Manchester United, con la Juventud de Turín, o con, vamos, que dice, bueno, este me va a destrozar. Tenía todas las chapas así, todas con su equipo, ¿no? Y normalmente, el Real Madrid. Había alguno que decía el Atleti, pero normalmente era el Real Madrid. Y luego había otros niños creativos, porque llegó un momento en el que a nivel del barrio se hizo la liga organizada, la liga de chapas, bien organizada, y entonces pues cada niño tenía que tener su equipo de chapas, te tenías que hacer un equipo de chapas. Y había otros niños más creativos, un amigo mío, que no compraban los cromos, no usaban las caras de los cromos, sino que dibujaban ellos el equipo, el Atleti. Por ejemplo, los jugadores del Atleti, pero dibujados por ellos, en un dibujito, lo metías el dibujo en la chapa. Yo por mi parte, pues siempre un niño un poco especial y creativo, pues ni los cromos ni los equipos, sino que hacía equipos de chapas con los personajes y las cosas que a mí me gustaban. De tal manera que tenía un jugador de chapas que era Mortadelo, de Mortadelo y Filemón. Y era un cómic de Mortadelo y Filemón que se había recortado. Sí, yo sé que os puede parecer recortar un cómic, pues nosotros hacíamos esas cosas. Luego sacaron para hacer fotocopias, lo hacías con fotocopia, pero con fotocopia no quedaba tan bien, ¿no? Para no lastimar el original. Pero yo tenía mis propios equipos de chapas, con los cuales yo me divertía en casa haciéndolos, y tenía varios equipos. Cogía, por ejemplo, el equipo de los personajes de tebeos. Tenía, por ejemplo, también el equipo de los cantantes. Tenía también el equipo, entonces, de los karts, que eran los filiales, porque nosotros de niños nos gustaban mucho las carreras de coches también. Había allí algunos que les gustaba, y cuando jugábamos había que poner su nombre de equipo, nos pusimos de nombre los Ferrari. Cuando éramos niños jugábamos en el colegio a fútbol de verdad, en campo de verdad, teníamos un campo y había algunos que eran verdaderos. Bueno, estoy seguro de que alguno habrá salido de allí en el fútbol profesional, o sea, estoy seguro de ello, estoy seguro. Bien, pues nosotros nos llamamos los Ferrari, yo hice los karts. Los karts eran los filiales. Yo les ponía una camiseta, el nombre del equipo y el nombre del jugador. Así tenía yo mis propios equipos, entre los cuales, con los equipos que yo tenía, pues luego hice una selección de las mejores chapas de cada equipo. Tenía también otras chapas que me las habían cedido, porque entre los amigos hacíamos estas cosas, hacíamos como fichajes.
Entonces yo le daba a mi amigo 200 pesetas y entonces él me daba las chapas de ese equipo. Yo le fichaba, era un fichaje. Entonces yo tenía fichajes. Teníamos también jugadores cedidos y hacíamos cambio de jugadores también. O sea, tú dame esta chapa y yo te doy esta otra. Entonces, al final, después de tantos años, lo que ha perdurado, porque yo las guardé en un sitio y ahí han estado hasta ahora, es el equipo de chapas que yo tenía en ese momento, cuando empezó todo el drama en mi familia de la enfermedad, cuando se puso enfermo mi padre. Entonces fue un drama familiar tremendo. Entonces yo cogí la chapa, la guardé tal como las tenía en ese momento. Yo luego ya perdí contacto con mis amigos, ya me fui a la universidad, las chapas han seguido ahí siempre guardadas y yo siempre he guardado el decir, quizás algún día cuando sea mayor, pues podamos hacerlo. Bueno, pues ahora lo estoy haciendo, soy mayor, hombre, pero tampoco tan mayor, ¿eh? Tampoco tan mayor. No tiene 20 años, pero tampoco eres un nonagenario. Bueno, pues algún día cuando sea mayor, pues a lo mejor lo puedo hacer. Y ahora, pues lo estoy haciendo. Ahí estaban las chapas que guardé y entre las que guardé la selección que yo utilizaba en ese momento para ir a las casas de los niños a jugar el torneo. Entonces, este es el equipo que yo he puesto en la página web bajo el nombre de Super David Team Football Club. Este es mi nombre que yo utilizo ahora en internet y bueno, pues es mi equipo de antes, tal como estaba. Entonces tenía 4 jugadores del Athletic que eran de mi amigo que me los había cedido o yo los había fichado. Luego tengo 2 que son de los filiales del CAR que fueron seleccionados también para jugar en el equipo grande. Luego tienes algunos que son personajes de cómics. Uno es Michael Jackson, otro Indiana Jones y otro Mus, que era de un cómic que no es muy conocido, pero que yo me lo leí en su momento, nos gustó muchísimo. Tenía cosas de los discos que vendían en aquel entonces. Nosotros teníamos aquí en el barrio una tienda de discos. Ya os digo que antiguamente esto era como un pueblo, entonces había tienda de discos. Tú comprabas en la tienda de discos. Tú no te ibas a Madrid Rock. Madrid Rock estaba en la calle, por ahí por esas calles, ¿no? Y era como un sitio, me meto aquí en el Madrid Rock, como te metías en una cueva. Estaba en la calle aquella donde ha estado durante muchos años el disco pub La Coquette, que yo he conocido a los dueños de ese disco pub y siempre he querido tocar allí, pero ya os cuento que mi madre pues estaba totalmente en contra de que yo fuera artista, lo cual tampoco se la puede quitar la razón, la verdad, porque es que acaso no tenía razón la mujer, pues estudia algo de provecho. Bueno, tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar el mundo. Fue gracias a la informática. Yo estuve también estudiando informática en sus inicios, en el centro afuera, y ahí fue cuando ya nos dijeron, bueno, pues esto va a ser el futuro. Bueno, pues ese equipo de chapas es el que yo ahora intento reflejar en la página web superdavidtien.com. También tengo superdavidtien.es. Podéis verlo, es una página muy sencilla y un simple homenaje a los buenos momentos y a los buenos ratos, porque dije que lo iba a hacer y tengo que hacerlo. No es fácil, ¿eh? Tampoco tengo ahora el campo ahí allanado perfectamente para poder hacerlo como yo quiera, pero bueno, sí tengo más ratos que antes, eso desde luego. Entonces, pues digo, vamos a hacer la página web del equipo. Total, pasaron los años, mi equipo de chapas ahí bien guardado y resulta que llegaron los videojuegos, la informática.
los videojuegos. Yo, la primera consola que tuve fue la Philips Videopack. En aquella época estaba la consola Atari. Yo no tenía la consola Atari, y sobre todo las portadas de los juegos de Atari eran muy buenas. Y luego la Philips Videopack. Es una de las primeras consolas de videojuegos que hubo antes que el Entertainment System. Estamos hablando de la época de los ordenadores Commodore 64 y también había mucha gente que usaban los Spectrum. Los Spectrum, yo no soy de los Spectrum, pero fueron los primeros los Spectrum. Philips, que es la compañía, una de las compañías pioneras de todo lo que es la venta de televisiones en España, pues era Philips, una de las más importantes y de las más prestigiosas. Sacaron su propio sistema de videojuegos que se llamaba Philips Videopack. Y era, ¿qué os voy a decir? Eran juegos que si los veis ahora vais a decir 2 palos y un muñeco. Un juego de fútbol y eran 11 muñequitos con un balón y tirándose así, pero mira qué partidos nos echábamos. Un juego de una nave espacial y es como un punto de mira así con unas estrellas del espacio puesto así, pero aún así, bueno, voy a decir, no superaba gráficamente al Spectrum, pero sí que era de mucho mejor juego, o sea, mucho mejor, porque eran cartuchos que tú los metías y venían en unas cajas así. En aquella época podías tener en casa 2 o 3 videojuegos. Los niños así, pues yo tenía bastantes. Y bueno, tenía una colección de videojuegos. Qué pena, porque yo me creía que aquella consola había sido súper vendida y que era súper famosa. Y resulta que no, que es una joya de coleccionista. Creo que también se llama por ahí Odyssey, si mal no recuerdo. Es conocida como Odyssey. Había uno de los juegos que era también la Odisea de no sé qué. Había juegos basados en la conquista del mundo, en El Señor de los Anillos. Había una especie de aventurero que era como una especie de Indiana Jones y se llamaba Pedro Piqueta, y que era un minero que iba con un zapador en una mina y era también pues algo parecido pues a como era Super Mario Bros. Entonces debemos decir la importancia de los videojuegos vino de la mano de Nintendo, pero había habido antes estas compañías que habían hecho estas cosas. Lo podéis ir a ver en una exposición. Hay gente que todavía, yo en mi caso os voy a decir que la Philips Videopack acabó completamente destrozada porque, como os digo, yo ya me hice adolescente, yo ya no quería estar en casa jugando a los videojuegos, sino que quería estar por ahí con mi coche, con mis amigos y con las chicas. Entonces resulta que la consola se quedó ahí arrumbada en un armario que nosotros utilizábamos como trastero y lo teníamos en el balcón. Y con la lluvia y las inclemencias pues se nos quedaba todo, hubo que tirarlo, estaba horrible. Mi madre se volvía expedita muchas veces y decía, esto fuera, a la basura. Así que ahí acabó la Philips Videopack. Pero había juegos de todo, había juegos de música, había una maravilla. Luego ya tuve la Nintendo Entertainment System y la Super Nintendo y hombre, aquello pues era mucho mejor. Pero os digo una cosa, no porque salga algo mejor, porque este es el error que veo que están cometiendo muchos jóvenes en la actualidad cuando hablan de la inteligencia artificial. Decir, bueno, pues ahora se ha inventado esto es mucho más avanzado, como decía el de Independence Day, esto es mucho más avanzado, esto ya lo otro pues queda totalmente ya pues nada, a tirarlo.
no lo tiréis, porque tiene un valor histórico, tiene un valor sentimental y puede ser que en el futuro pues incluso llegue a valer dinero. Entonces no lo tiréis, guardadlo. Y luego cuando ya seáis más mayores lo sacáis y a ver qué podéis hacer con ello, ¿no? Pues por lo menos lo intentáis. Yo, como joven que yo era así un poco travoltilla, porque yo era un joven muy guapo, aunque no os lo creáis, y a mí me iban por la calle mirando todas las chicas y yo pues me lo tenía muy creído, era un poco arrogante. Entonces dije, bueno, pues todo eso ya fuera, los videojuegos fuera. Y luego cuando he visto lo que piden hoy en día por una de las pocas consolas de estas, que es la que yo tenía, pues vamos, la ves ahí en una vitrina puesta, que es un objeto de colección, pues dices, madre mía, pues ya tenía yo una en casa. Pero bueno, es así, son las edades de la vida, ¿no? Bueno, los videojuegos de la Nintendo Entertainment System, que yo tenía no la original, sino una clónica, que era la NASA Silver, en la cual funcionaban la mayor parte de los juegos. Incluso podías ir y los podías alquilar en las superficies que había para alquilar videojuegos, que eran fundamentalmente los mismos videoclubs, también empezaron a alquilar juegos. Yo me fui al Blockbuster Video, estuve en el Blockbuster Video, el primero que abrieron en Móstoles. Me fui hasta allí con el coche para alquilar videojuegos. ¿Y cuál fue el que alquilé? Pues el arcade de las Tortugas Ninja. Me pegué una kilometrada que, bueno, en aquella época yo decía, vaya kilometrada, mi madre, vaya kilometrada que te has metido. Bueno, eso no es nada, o sea, ya, fíjate, para cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, sí, era muy importante, ¿no? El haber ido hasta allí, y fue uno de los primeros Blockbuster Video. El Blockbuster Video fue un auténtico fenómeno. También sale en la película Capitana Marvel, que la estuve viendo el otro día, muy bien recreada, muy bien, como era, y es que era una auténtica maravilla. El ir allí, alquilar películas, te podías tirar toda la tarde, y era un sitio al que ir. Vamos al Blockbuster Video. O sea, ibas en el coche, oye, vamos al Blockbuster Video. Aparcamos y nos salimos, nos metemos al Blockbuster Video. Oye, que te tiras ahí, eres capaz de tirarte horas. Eres capaz de tirarte horas mirando esto, mirando lo otro, esta peli, lo otro, cada una con su estuche. Eran cosas verdaderamente especiales. Era como, qué pena que se haya perdido todo eso con el streaming. Por un afán de más y más y más. Bueno, no sé si sabéis el refrán que dice que la avaricia rompe el saco. Entonces, mogollón de plataformas de streaming, cada una con su catálogo grandísimo, y meter ahí todo tipo de películas, todas remasterizadas, en plan digital, para verlas así, pero vamos, una detrás de otra si quieres, pues ahí se pierde todo lo que es. Bueno, yo comprendo que es una explotación y que las películas, pues al final, pues son algo comercial, pero se pierde lo que es algo verdaderamente especial, tener en tus manos. Yo recuerdo cuando me regalaron la película VHS de Mortal Kombat, la antigua. Madre mía, la de Robin Su, madre mía. Un pedazo tocho así de cinta para meterlo. Bueno, empieza la película. Bueno. Aquello era ver una película. Llama a todos tus amigos, a los vecinos, venid todos a casa a ver la película. Eso se pierde, aunque cada uno esté en su casa conectado, pero que tú puedes estar conectado a varios sitios al mismo tiempo. Tú puedes tener varios monitores y puedes estar viendo, por un lado, la conferencia, por otro lado, pones un mensaje, el mensaje que pones, siempre el mismo, un me gusta. El poner me gusta no tiene ningún valor, porque tú lo haces de forma completamente mecánica.
tac, me gusta, tac, 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 vas poniendo me gustas, vas poniendo comentarios. Entonces se pierde mucho lo que es la especialidad. Pero bueno, hablamos ahora ya de la época de la Nintendo. Hombre, los juegos de la Nintendo eran muy superiores en todo y ya pensados para el mercado doméstico y muy bonitos, muy bonitos. Pero yo decía, a mí ya no me gusta el fútbol hasta que en una tienda de segunda mano, en un casco, me pillé una PlayStation 1 que ya decían, esta es antigua. Bueno, yo me la pillé, digo, voy a probarla. Y tuve el videojuego International Superstar Soccer. ¡Qué maravilla de juego! ¡Qué maravilla de juego de fútbol! ¡Cómo me enganchó! ¡Cómo me enganchó! Bueno, debo decir otra cosa, que luego lo tuve también para Nintendo 64 en una versión tremenda, con cartucho de memoria que yo